Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar sin ninguna pausa. No sé en qué orden, no sé, siempre empezaba Eduardo, creo recordar, hace ya tanto tiempo que se me ha olvidado. Creo que empezabas tú, Eduardo. Bueno, pues muy bien, hace mucho tiempo, pero la verdad es que han sido muchos años. Hemos tenido la suerte... Sí, funcionan todos. Este sí ¿Pongo funciona. todos los micros o uno es suficiente? Este sí funciona, Eduardo. Uno. Este. Ah, también. Este es ahí. El Este tuyo. sí, porque es el tuyo. Venga, Jesús. pues ya está. Bueno, pues que sí que es verdad que hace ya muchos años, hace unos años que no nos convocaba Manuel Cámara, pero han sido muchos años en los que periódicamente nos llamaba a un grupo de amigos. Nosotros no somos especialistas, pero somos amigos y somos conocedores y vividores de la ciudad de Burgos. Y la verdad es que han sido reuniones siempre muy agradables, no solo leyendo el libro, sino comentando alguna anécdota. Yo en este nuevo volumen, que no se llama Burgos ayer como hoy, sino tal como fuimos, y que se refiere al año 1970, pues la verdad es que le tengo que agradecer a Manuel Cámara, que es la primera vez que puedo conocer en directo muchas de las cosas de las que habla. Porque antes, claro, en 1910, pues yo había leído algo, me habían comentado alguna anécdota, conocía algo de la historia reciente de la ciudad, pero en estos ya, de hace solo 54 años, pues todos hemos podido ver, me parece que todos los que estamos aquí, lo hemos podido ver en directo. Hemos visto una parte de la historia de Burgos en directo. Y eso pues tiene también un encanto muy especial. Yo voy a repasar un par de páginas en las que yo no digo que haya sido protagonista, pero que he conocido muy de cerca los temas y me ha gustado pues que lo haya seleccionado él entre las noticias que salieron en la prensa en esos años. Uno, el primero, pues es la Operación Rescate, que de la mano de don Ángel Ruiz Garrastacho, que era el maestro de Castrojeriz, pues se llevó durante varios años pues premios en los que alumnos del Centro Marqués de Camarasa de Castrojeriz podían viajar a Madrid, visitaban museos y todos pues por el estímulo de ese maestro de buscar en la historia, en las tierras, buscaban cerámica, en algún archivo. Creo que los chicos no lo hacían, lo haría él, y los chicos pues colaboraban de alguna manera, pero que don Ángel Ruiz Garrastacho pues sirva un poco de homenaje también esta referencia para los maestros que sugieren, animan y estimulan a los alumnos a estudiar y a buscar. En esa Operación Rescate, pues yo recuerdo, porque me lo contaba en directo la sacristana de la colegiata de Castrojeriz, Tomasa, pues había un rincón donde estaba la pila bautismal, pero había una pared de adobe donde tenía un armarito para guardar los santos óleos del bautismo. Entonces me dice, un día habíamos bautizado a un chico y al cerrar la puerta, pues vi que se cayó, que sonaba hueco, que se cayó algo hacia atrás. Y entonces, en ese momento, pues encontraron que no era un armario de la pila bautismal, sino que era el hueco de una sepultura donde se llegó a localizar a la reina Leonor I de Aragón, que fue mandada a matar por el rey Pedro I, por su sobrino Pedro I, que, si recuerdan, era hijo de Alfonso el Onceno, el del Salado, y que su hermanastro Enrique II, el de Trastamara, pues asesinó en la batalla de Montiel. Parece ser que la reina de Aragón, tía de Pedro I, había tomado parte por los Trastamaras y en 1359 pues su sobrino la mandó a matar.
no se sabía dónde estaba enterrada, pero pasando el tiempo, pues el profesor Martín Almagro, que era la persona que más había estado estudiando este hecho histórico, pues estaba buscando que en algún sitio de la provincia de Burgos, entendía él, tenía que estar enterrada porque había sido detenida en Roa y que de Roa se le había llevado a otro lugar. Parece ser que ese lugar pues, fue el castillo de Castrojeriz, donde fue ajusticiada o asesinada, y en la colegiata se enterró. Bueno, pues ese hecho de encontrar la sepultura de la reina de Aragón, de la reina Leonor I de Aragón, fue motivo de un premio de Misión Rescate y de la ilusión ya de los chicos en los años venideros de seguir buscando cosas. En otra ocasión encontraron cerámicas romanas y situaron, pues probablemente está esto todavía sin investigar muy profundamente, no se han hecho excavaciones muy profundas, pero se encontraron ya unos hogares y algún asentamiento que tuvo relación con Segisamone, que estaba a 10 kilómetros, donde era la base romana de cara a las guerras cántabras. Pero bueno, eso desde el punto de vista de la historia. En el Mercado Norte, también en ese año, fue cuando se derribó, desgraciadamente, ¿verdad? La estructura metálica del Mercado Norte se derriba para hacer un edificio nuevo, y en las excavaciones, en la limpieza, pues se encontraron una serie de estructuras que probablemente tenían que ver con la Casa de la Moneda, aunque en el artículo del diario no lo dice, probablemente dada la proximidad con la Casa de la Moneda, pues o bien era una esgueva que iba por la calle Moneda, o la Casa de la Moneda, que como saben ustedes, estaba en la calle San Juan, esquina General Santos Ildes, donde todavía se encuentra un escudo que denuncia que eso fue la Casa de la Moneda en tiempos de Felipe III. Se encontraron una serie de sepulturas y alguna otra pieza ornamental. Por otra parte, pues quería hacer una reflexión mucho más cercana también, un comentario de Antonio Leandro Bouza, dice Manuel Cámara, y yo tengo que añadir Manuel Antonio Leandro Bouza. Manuel Bouza, literariamente conocido por Antonio L. Bouza, era uno de los fundadores del grupo Artesa de poesía. Su padre era gallego y parece ser, según me contaba él, que en Galicia era costumbre poner de segundo nombre el abuelo paterno y de tercer nombre el abuelo materno. Por eso, aunque él se llamaba Manuel Bouza, era Manuel Antonio Leandro Bouza. Y entonces, bueno, pues dice que ese año presentó un libro dentro de la colección Artesa. El primer libro había sido Caín, pero Dios de Muertos pues fue quizás el libro que tuvo más impresión en el año 1970. La revista Artesa, saben ustedes, que se crea por un grupo de poetas modernos que no se regían por los sistemas tradicionales, sino que avanzan, y era un grupo de gente joven. Claro, hace 50 o 60 años todos éramos mucho más jóvenes, pero ellos, algunos todavía viven, pues Tino Barriuso, Jesús Barriuso, Luis Conde, que vive todavía, Bouza y otros muchos, pues pusieron a la ciudad de Burgos en una primera línea dentro de la poesía. Yo no me quiero extender mucho más, porque somos 4 para intervenir, pero sí que quiero agradecer a Manuel Cámara que nos siga acercando la historia viva, porque al hacer tan pocos años es una historia que hemos vivido, la historia vivida, que nos la siga acercando y que podamos todos disfrutar. Así que muchas gracias, Manuel, y que tengas mucho éxito.
Muy buenas tardes. Vengo con mucho gusto a participar en este acto porque me permite reencontrarme con otros muy parecidos, con otros más de 10 que se fueron sucediendo en el tiempo y con las mismas personas. Por supuesto, con Manolo, que es el autor de este gigante esfuerzo de hacer una crónica continuada, año por año, mes por mes, casi día por día, de lo que sucedía en la ciudad, tal y como lo contaban especialmente los periódicos de la época. Por lo tanto, tener la posibilidad de comentar, de participar en la presentación de un libro, que es una crónica de un año determinado de la historia de esta ciudad, pues es un gusto. Así que me encuentro aquí encantado, Manolo, de estar aquí y para empezar a valorar tu capacidad de trabajo en la búsqueda incansable de toda clase de sucesos, acontecimientos, personajes, accidentes, sin excluir nada que pudiera pasar en la ciudad. El único problema, los que accedan a tu obra, creo que puede ser el encontrarse con un volumen bibliográfico tan voluminoso que asombre. Para empezar, les diré que me parece la pena tener la oportunidad de seguir la crónica de un año importante, colocado ahí en los últimos años del franquismo, cuando ya se atisbaba débilmente, pero hay algún acontecimiento significativo que atisba una próxima fase de la historia de España, con la llegada a la democracia, y ya es un año que hemos podido vivir. Eduardo era un niño. Yo ya era mayor. Siempre ha sido mayor. Ya había hecho el servicio militar. Y por lo tanto estamos hablando de tiempos que podemos reconocer mejor. Manolo estaba todavía en las nubes. Bueno, voy a decir pocas cosas porque somos muchos. Para empezar, he tenido la oportunidad de saber que en 1970, en la ciudad de Burgos, de acuerdo con el padrón municipal, era yo uno de ellos ya, 111.165 habitantes. Es un dato significativo porque nos permite comparar con la población actual y valorar la evolución demográfica que la ciudad ha tenido. De esto solo diré un dato más. Él nos cuenta que en este año, según la Federación o la Organización de los Hosteleros, había en Burgos 724 establecimientos hosteleros, entre restaurantes, bares, tabernas y todo tipo de instalaciones al servicio de la hostelería. Si en otros indicadores anduviéramos mal, en este me parece que estábamos ya muy bien y probablemente no hemos empeorado. Tenemos un porcentaje de instalaciones de este orden en relación con la población que está muy bien. Digo que se puede seguir la sucesión de los días de todo este año en este libro, encontrándote casi en cada página con acontecimientos distintos que son narrados y brevemente comentados por Manolo con gran facilidad. Voy a ordenar un poco lo que me parece a mí que puede ser un poco de guía y que hace referencia a asuntos que han importado a los burgaleses desde bastante antes, incluso que este año del que estamos hablando. Una referencia que aparece casi mensualmente en torno a las grandes obras públicas que estaban pendientes, que se estaban anunciando o que podrían realizarse próximamente. El Santander Mediterráneo sería la primera gran obra pública que
que tiene una importancia muy singular para la ciudad y que además recorre toda la provincia, o una grandísima parte de la provincia, y que había llegado a un punto en el que estaba estancada. No se podrá desestancar el crecimiento en ambas direcciones de este ferrocarril, y en los siguientes años progresivamente disminuirá su actividad hasta ser actualmente una vía verde tan maravillosa como no ferroviaria. En aquellos años, en una visita que hace el ministro de Obras Públicas a la ciudad, anuncia o dice que está en estudio la construcción de una obra que ya está realizada y en funcionamiento desde hace mucho tiempo y muy importante para la ciudad, que es el segundo pantano del Arlanzón, el pantano de Uzquiza. Se empieza a hablar de él, no empieza a funcionar, no está concluido y en funcionamiento pleno hasta su inauguración en el año 89, pero esta sí que es una obra realizada. El tercer asunto al que haré referencia es a este edificio. En el libro de Manolo hay la oportunidad de, mes tras mes, leer al menos un resumen de los artículos que Alberti escribía sobre esta ciudad, cuya colección está publicada en un libro. No son menos de 30 los capítulos que se destinan a la historia hasta el año 70 como mucho, creo que algo menos, y por lo tanto nada se cuenta de lo que sucedió posteriormente hasta su restauración y utilización actual. Pero su historia se puede seguir puntualmente. Esto de las grandes obras públicas, hay un apartado que merece la pena seguirse, el de la educación. Este es el año en que se aprueba la Ley General de Educación que promovió un ministro al que todo el mundo olvidaría si cuando se habla de esta ley no se designara con su nombre, la Ley Villar Palasí. Como todos somos veteranos, o casi todos aquí, probablemente nos afecte, ya que ni siquiera llegamos a tiempo de poder ser nosotros mismos los que estudiáramos de acuerdo con esta ley. Lo hicimos casi todos nosotros con alguna anterior. La ley Villar Palasí, que se aprueba este año, tuvo una grandísima importancia. Fue también muy criticada, pero era una ley moderna. Dicho 5 años antes de que muriera el caudillo, puede chocar, era una ley que trataba de introducir en España los criterios educativos que se manejaban en los países más desarrollados y que, por lo tanto, tiene visto desde hoy una valoración significativa. Si lo mismo que esta ley proponía debiera haberse hecho antes, o cualquier otra valoración sobre la misma, no impide que valoremos que fue una ley que hizo avances significativos en el terreno educativo. Y este ha sido un problema y un objeto de análisis y de debate permanente desde siempre, hasta hoy, y hasta cualquier año posterior en el que nos encontremos. En este momento de cambio educativo, se produce la creación de un centro en la ciudad de Burgos al que tengo la obligación de citar por interés propio, ya que es el centro en el que trabajé durante muchísimo tiempo. Pero a iniciativa de la diócesis se construye el Centro de Formación Profesional María Madre a partir de este año, que entra en funcionamiento unos poquitos años después, y que trataba de servir a una finalidad nueva que correspondía a las necesidades de la ciudad, que era la formación de las mujeres para las posibilidades de su incorporación al mercado laboral, para la formación profesional que hasta entonces estaba prácticamente excluida, no excluida por ley, pero que era limitadísima y que no tenía. Se empezaba
a hablar de la Universidad de Burgos. No hace falta que hagamos muchas referencias, conocemos la historia posterior. Esta también es un asunto del que se viene hablando desde entonces y que tuvo su aprobación y su ejecución, y ya lleva la Universidad de Burgos mucho tiempo en funcionamiento. Algunos antecedentes de no especial significación, la visita del rector de la Universidad de Valladolid para decir a los burgaleses que ni sí, ni no, ni lo contrario, ni al revés, ni antes ni después, que ya veríamos y ya veremos. Esta incertidumbre se acabó pronto, o por lo menos no tardando mucho, y el asunto se concluyó. En el terreno de la educación tenemos esto, aquí se cuenta, aquí se va contando. Alguna referencia a la evolución política de esta época. Este año no es que sea especialísimamente significativo, pero hay ambiente de cambio en el sistema político existente, en el franquismo. Incluso sus dirigentes son conscientes de que hay que adaptar la realidad política a la modernidad, a la sociedad en la que estamos, y solo para recordárselo, se habla de la obsesión primera del sistema franquista era que los partidos políticos no existieran jamás, que era una peste y algo absolutamente detestable que debía ser evitado más que la peste. Pero tenían que pensar en algo que lo sustituyera, y entonces se confrontaba entre la idea de abrir algún tipo de asociacionismo. Si fuera no político mejor, pero si era inevitable, pues que sirviera, yo qué sé, para poder evitar que con el tiempo se constituyeran los partidos políticos. Me ha hecho muchísima gracia ver una cita, que Manolo hace, de un personaje que tuvo mucha importancia posteriormente como asesor de la transición, Torcuato Fernández Miranda, que ustedes recordarán, y que tenía un modo de hablar tal vez característico de la época, que consistía en que con palabras muy altisonantes podía uno quedarse sin entender nada después de lo que había dicho. Otros lo hacen sin que se les entienda, y encima no lo hacen de manera elegante, sino lo hacen de cualquier manera, o lo hacemos. Él defendía entonces, frente al pluralismo político, el polimorfismo. Poliformismo. Es todavía más complicado, pluriformismo. Bien. Aquí Ya más complicado el tema. La idea es la misma. Sí. La cuestión era que no había, que el modelo político no podía ser diverso. Había una visión política que promover. Eso sí, podía hacerse de formas distintas. Y entonces cada asociación podría apuntarse a la modalidad que permitiera defender el mismo fondo político, el mismo sistema. Habilidades dialécticas aparte, el debate todo el mundo, esta cuestión va a acelerarse en el paso de los años siguientes y va a abrirse relativamente pronto el periodo de la transición española. Voy acabando. El libro acaba con un acontecimiento, no es que acabe exactamente con esa cuestión, pero en las últimas páginas se destaca el acontecimiento más significativo para la ciudad desde el punto de vista político, porque se desarrolló aquí el que se llamó Juicio de Burgos, en el que etarras que habían sido detenidos fueron juzgados, condenados a muerte varios de ellos, y posteriormente se les libró se les sustituyó la pena de la muerte por cárcel. Esto hace que la ciudad, puesto que se celebró aquí, y se celebró aquí porque estaba la capitalidad, la Capitanía General, y el juicio era de carácter militar. La Capitanía General del territorio donde se habían ejecutado los crímenes que motivaban el juicio, que era el País Vasco. Por eso se celebró aquí, y la repercusión que adquirió ese juicio en aquel momento político fue enorme y muy intensa internacionalmente, con lo cual el nombre de Burgos
apareció como nunca lo había conseguido antes. No es que sea un mérito, pero ahí está la cuestión, y por eso el nombre de Burgos adquiere una relevancia internacional relacionada con este asunto. Acabo. El libro, para tratar un asunto u otro, habla de múltiples personajes, desde los viajes del generalísimo Franco, y aparecen personajes, algunos de los cuales ha citado, poetas, algunos otros políticos, pintores, Belazanetti o Urtain. Y acabo con una cuestión que también tiene alguna vinculación personal. En un momento, en un capitulito, hay una referencia a una fiesta poética que se celebró en el Círculo de la Unión, creo, que se llamaba Primavera 1970, Primavera Poética, bueno, Primavera, y participaban los mismos poetas que has dicho antes, Tino Barriuso, los que eran miembros de Artesa, ¿no?, que recitaban sus poemas. Y fíjense, me tendrán que disculpar por utilizar tan tramposamente el pretexto para decir lo que voy a decir, la que era una de las damas de la reina elegida por el Círculo, se llamaba Rosa Manzano. ¿El segundo apellido? Gete. Estaba en ese acto y está citada en el libro. Supongo que tenía 18 años. 18 años. Saben que fue siendo directora general de tráfico en 1988, en un accidente en Guadarrama, o en La Cabrera, un accidente de helicóptero, murió. Ese es el nombre que tiene la estación de ferrocarril ahora. Fue compañera y amiga, y verla en el libro me obliga, ya que hablo del libro, a contárselo. Muchísimas gracias por todo, Manolo, felicidades por el libro. Les animo a seguirlo, que tendrán la oportunidad de recordar mejor lo que ya recuerdan y de informarse de alguna cosa a la que no tuvieron oportunidad de saber. Muchas gracias. Buenas noches. Fue antes el conocimiento que las emociones. Conocí al doctor Cámara hace 25 años. Ya entonces me pareció advertir en él dos rasgos sobresalientes que me hicieron pasar del conocimiento a las emociones y convertirme en su admirador irrestricto. De una parte, su interés sin límites por la investigación social, plagada de valores. De otra parte, su proverbial capacidad para desarrollar todos los perfiles del profesor universitario. Creación de ciencia, formación de profesionales y transferencia a la sociedad. Decía Virginia Woolf que saber para quién se escribe es saber escribir. Y así lo cumple el doctor Cámara. Proporciona información imparcial y objetiva sobre los hechos declarados, pero también los hechos encubiertos en torno a figuras y momentos claves de 1970. Pero no solo la información. Yo creo que el libro tiene un valor añadido muy apreciable, y es como él va utilizando codas literarias para explicarnos el trasfondo de esa noticia y conducirnos y abrirnos hacia su interpretación. Por otra parte, quiero señalar que el libro tiene y conjuga perfectamente dos valores. Uno, las exigencias más estrictas de la historiografía, pero también el valor de la iconografía, de esas fotografías que a uno le despiertan el afán de saber más. Yo voy a señalar tres aspectos fundamentales, tres valores que a mí me parece que tiene el libro
más sobresalientes que otros. De una parte, nos ayuda a recuperar la memoria. Es verdad que es la historia reciente, que la hemos vivido, pero la memoria es frágil, nos traiciona, y no hay que olvidar que además de estar en el siglo de la memoria, sabemos quiénes somos y tal vez a dónde vamos porque tenemos memoria. El libro reconstruye todo el teatro social a través de hechos dignos, también indignos, incluso algunos traumáticos y desestructurados, como se ha hecho alusión por Luis, en ese juicio de Burgos, que posteriormente hace salir a 40.000 ciudadanos de Burgos a favor del régimen, pero también había otros 40.000 por lo menos, o hasta esos 111.000, algunos más, que no podían manifestarse. Y esto queda rezumado en el libro y queda abierto para que el lector pueda construir ese teatro. Hay un segundo valor que quiero destacar, que es el de predecibilidad e inferencia etnográfica. El conocimiento del pasado nos proporciona claves interpretativas para afrontar los hechos que hoy están. Laten implícitas y apuntadas algunas claves que después se desarrollan o no se desarrollan, como el ferrocarril Santander Mediterráneo, o que sí se desarrollan como la universidad. Pero junto a eso aparece la catedral, la urbanización de los barrios más emergentes, el paro, la atracción de talento. También anécdotas muy personales, algunas emotivas, como la concesión de premios a mi hermana, que a uno le hacen ver que hay detrás no solo objetividad, sino también subjetividad, porque somos sujetos. Claro, ahí hay una serie de biografías no autorizadas o biografías restringidas que, si uno le va siguiendo, no la noticia que aparece solo, sino después su proyección, pues uno entiende mejor determinadas trayectorias. Algunos de los nombres que no han aparecido, por no reiterarnos: Bertrand Russell, todo un filósofo de referencia, o Luis Ángel de la Viuda, o algunos más mediáticos como César Pérez de Tudela, y algunos festivos, porque aquí hay trabajo, empleo, atracción de talento, pero también fiesta, como Rocío Dúrcal, por poner uno de los casos. Y si me permiten, voy a utilizar algo intimista, y es que he tenido que esperar muchos años para saber por quién rezaba. Como riojano que soy, cuando yo iba a misa decíamos por nuestro obispo Abilio, y por nuestro obispo Abilio rezábamos como se reza, claro. Y justamente después he tenido, pasados los años, que descubrir que era burgalés y que el destino me trajera a mí como profesor de la Universidad de Burgos. Y finalmente quiero destacar que el libro es performativo, es decir, que obliga a interactuar. El libro no se puede leer como un lector pasivo. Uno no puede pretender el libro ni tener una línea continua, porque el libro es como los libros programados. Se puede empezar por cualquier página, ir adelante, ir atrás. Pero sobre todo obliga a una aventura intelectual. Obliga a que el lector utilice y recurra a la racionalidad crítica, porque necesita todo su argumento, todo su logos, toda su capacidad de construir los hilos conductores del pasado al presente a propósito de cada una de las noticias, de los episodios o de las codas que Manuel nos va proporcionando y a las cuales hay que estar muy agradecido. Reavivar una experiencia es, de alguna manera, ponerse en condición de ser un ciudadano ilustrado. Estos caracteres meritorios y otros valores creo que son suficientes atractivos como para incitar a la lectura de la obra, pero sobre todo son los méritos que nos hacen, y a lo cual termino subrayando mi gratitud y mi entrega
a la contribución del doctor Cámara, porque nos hacen comprender el pasado, interpretar lo que nos está ocurriendo hoy y adoptar la actitud más inteligente, que es la de empezar a construir el futuro. Muchas gracias por ello. La verdad es que me viene bastante bien hablar el último para hacer un ejercicio de humildad, ¿no? Con estas personas que me acompañan, con las cosas que cuentan y cómo las cuentan, uno se da cuenta a lo lejos que está de ellos, ¿no? Y no vienen mal, ¿no? Sobre todo para los que pecamos a lo mejor a veces un poco de soberbios, esa cura de humildad viene fantástica. Sí que me gustaría, en primer lugar, decir que, bueno, dar agradecimientos a muchos organismos, personas, etcétera. Y bueno, en primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios de que después de 7 años estemos otra vez todos aquí. Esto es lo primero. No me esperaba que después de 7 años pudiera volver a presentar un libro y con las mismas personas. Eso para mí es muy importante y además con la gente que tengo delante ahora mismo. Sí, un agradecimiento, ¿no? También tengo que agradecer que la Diputación Provincial de Burgos tomara la iniciativa de hacer un concurso para poder patrocinar la publicación de libros sobre Burgos, que en ese concurso, entre las personas que participamos, me eligiera a mí. Gracias a ellos este libro está en la calle. Por otra parte, tengo que dar las gracias también a la Asociación de Libreros y al Ayuntamiento de Burgos, que nos permiten utilizar este espacio y que han hecho las reservas y que, bueno, pues no deja de ser una facilidad más, sobre todo por tener un lugar en el centro donde podernos juntarnos todos. ¿Cómo no voy a agradecer a las 3 personas que me acompañan en estos momentos? Porque yo sabía que esto empezaba una nueva etapa, tal como fuimos, no soy como ayer, pero empezar una nueva etapa no era despojarme de repente de todo lo que había sido el anterior, y quería tener un hilo de continuidad, y por eso enseguida pues contacté con ellos a ver si después de 7 años tenían las ganas de volver otra vez a juntarse, porque quería que ellos representaran esa unión entre las 2 etapas, y para mí ha sido un placer que nada, en 0, como dicen los jóvenes actualmente, pues dijeron sí, cómo no, estamos contigo ese día, ¿no? Incluso algunas personas realmente con obligaciones también familiares, personales, dejaron todo por estar aquí conmigo. Quiero agradecer también vuestra presencia, la presencia de los que habéis acompañado en casi todos los libros, los que os habéis apuntado quizás hoy por primera vez, los que lleváis varios libros conmigo. Quiero agradecer también a la gente que no ha podido estar y que se ha disculpado porque tenía pues, otras ocupaciones. Quiero también hacer un recuerdo de aquellas personas que estuvieron hace 7 años, hace 8, hace 9, hace 10, hace 11 y no están, y que, bueno, pues seguro que lo están viendo y estarán disfrutando también, espero, y bueno, también por ellos un recuerdo, ¿no? Y precisamente quiero unir este recuerdo con el libro, porque el libro trata de seres humanos que pasaron por Burgos haciendo el bien, en su gran mayoría, y si alguno no hizo el bien al 100%, seguro que se arrepintió y siguió haciendo el bien. Esa historia que hemos heredado es la historia que yo reflejo en mis libros, y es un homenaje a esos hombres y mujeres que en una época complicada, hoy tenemos vivimos en una sociedad donde tenemos muchas comodidades, pero en aquella época no era fácil para todo el mundo. Pues esas personas seguían sonriendo cuando se levantaban por la mañana, seguían trabajando, luchando por tener una vida mejor. Y esas personas anónimas, sin querer, se deslizan en el libro, porque aparecen en determinadas circunstancias, pues por sus oficios, porque a lo mejor participaban en alguna encuesta que se hacían los periódicos locales, y bueno, de eso me nutro también cuando escribo esta historia de Burgos, ¿no? También hago referencia a hechos, y me gustaría también intentar buscar un hilo de unión con la actualidad. ¿Cuántas veces cuando leo los periódicos locales actuales veo titulares, por ejemplo, del tono de el ayuntamiento va a invertir no sé cuánto dinero para hacer no sé qué?
La Junta de Castilla y León prevé para Burgos, para el año no sé cuántos, hacer no sé qué. El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros un plan de ayudas. Bueno, todos esos titulares ya estaban entonces. Y lo curioso es que muchos de esos planes nunca se hicieron. Y los que se hicieron 20 años después. Cuando yo leo ahora esos titulares, digo, ¿y estos se harán? ¿No se harán? ¿Se harán dentro de 20 años? Y eso me provoca cierta rebelión interna, ¿no? Porque a veces vivimos mucho de proyectos, de sueños, pero hay que poner los pies en la tierra y pensar en realidades, en el corto plazo. Y realmente preferimos más soñar que hacer. Y en ese sentido yo veo que muchas de las cosas que nos están pasando hoy pecan de los mismos defectos que podemos atribuir a aquellos dirigentes políticos de esa época. Más allá de que el régimen político sea distinto, los fallos, los problemas son los mismos, ¿no? Y hay muchas historias que se repiten, desgraciadamente, porque no aprendemos de nuestros errores. Y deberíamos leer esta historia y decir, en aquella época se pensó así, se hizo así y no salió. Y hoy estamos repitiendo exactamente lo mismo, pues lo más probable es que tampoco salga. Entonces quizás esa aportación, que no es mía, es decir, eso está en la historia, yo la estoy rescatando, la estoy recuperando, no soy yo el que descubre nada, y está descubierto. Por lo tanto, eso me gustaría que sirviera a los lectores como un punto de reflexión, ¿no? Y en definitiva, bueno, yo creo que intento también hacer un libro que provoque sonrisa, que a la gente le parezca curioso, sobre todo algunas anécdotas relativas a la historia local o a personajes locales que no dejaban de formar parte de ese mosaico que alegraba la vida de la ciudad, especialmente en los momentos festivos. Bueno, creo que intento combinar muchas emociones, la alegría, las tristezas, porque también hablo de accidentes, hablo de situaciones dramáticas, hablo de problemas vecinales que hoy también se repiten seguramente en algunos de los barrios de la ciudad y que, bueno, pues también nos hacen ver cómo esos indignados vecinos, a través de las cartas al director, intentaban a ver si el ayuntamiento les hacía un poco de caso porque sus calles no tenían la suficiente iluminación o porque las aceras prácticamente no existían, porque había socavones en el firme y cuando llovía pues realmente los coches les dejaban totalmente inundados. Ese tipo de pequeñas cositas que también pasan hoy, también aparecen reflejadas allí. Y también analizo un poco, con una mirada ciertamente crítica, irónica, a la clase política de entonces, porque me gusta compararla con la clase política de ahora. Y les puedo decir que no ha cambiado en absoluto. Realmente son los mismos con otros trajes. Pero me río un poco de ellos sin querer, decir, de buena lid, porque también un poco intento que los políticos de hoy se vean un poco reflejados y avergonzados también de cómo se comportaban en aquella época, porque a veces no están nunca a veces los políticos a la altura del pueblo, de la gente, ¿no? Y me gustaría poner un ejemplo pequeñito, sobre todo ahora que hemos tenido el problema de las inundaciones de Valencia. Por esta época hubo una desgracia, no lo cuento en este libro, lo cuento en otro, que ocurrió en Segovia, o en Los Ángeles de San Rafael, cuando había precisamente un encuentro de personas que, bueno, organizado por Pascual Hermanos, porque estaban todas las personas que habían invertido en pequeños supermercados de la cadena Spar y estaban reunidos y se hundieron los techos, murió mucha gente. En ese lugar, en Los Ángeles de San Rafael, el responsable fue el que luego más tarde llegó a presidente de Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, por lo cual fue a la cárcel. Y en aquel momento de la desgracia, estaba todo el mundo consternado, aparece el automóvil del gobernador civil de Segovia. Yo me imagino un señor de trajeado, bajando del coche, viendo a la gente quitando piedras, porque todavía había gente viva bajo los escombros. Y el gobernador civil se quita la chaqueta, se afloja la corbata, imagino, y se pone a recoger piedras con la gente. Ese señor, ese gobernador civil, se llamaba Adolfo Suárez.
Fíjense ustedes si los políticos de hoy hubieran tenido la oportunidad más grande del mundo, en vez de pedir voluntarios, ir allí, quitarse sus chaquetas, sus abrigos y ponerse a quitar barro. ¿Qué ejemplo nos hubieran dado a todos? Y no es difícil. A partir de ahí la carrera de Alfonso Pérez cambió, porque se fijaron en él. Dijeron, este tipo no es como los demás. Y probablemente eso fue un punto de inflexión en su carrera. Fue un gesto, ya lo sé que fue un gesto. Pero en vez de decir, yo no estoy aquí para achicar agua, como han dicho algunas personas, esa persona dijo, no, hay que quitar piedras, se quitan. Para eso estoy. Entonces, ese tipo de ejemplos, para lo bueno y para lo malo, también salen reflejados en mis libros. Yo creo que es un aliciente más también para leerlos porque nos va a ayudar a reflexionar. Yo también busco esa reflexión del lector, ¿no? De que a veces se pare a decirse, incluso se rebele, ¿no?, contra algunas cosas, porque vea que hay injusticias que se mantienen en el tiempo y no podemos permitirlo y debemos corregirlo. Y es un poco también ese objetivo, ¿no? Bueno, me gustaría también, ya que estamos en este momento de confidencias, que no escucha nadie, deciros que tal como fuimos, forma parte de un proyecto que está pensado desde el año 67 hasta el año 1982, que no estaba pensado en ser publicado. Como sabéis, yo participo en Radio Evolución, tengo un programa los viernes de 11 a 12 menos cuarto, y bueno, yo estaba leyendo mis libros de como ayer, estábamos llegando al final, y yo había parado en el año 59 porque es el año que mis padres se marcharon fuera de Burgos, y entonces del año 59 a 67 no estuvieron en Burgos. Cuando yo quise retomar otra vez esta historia de otra manera distinta, pensé en qué año empiezo, ¿no? Podría haber empezado en el año 60 y empecé en el 67. Entonces, ¿para qué lo hice? Pues sencillamente para tener guiones con los que poder seguir contando cosas en la radio. Ese era el objetivo y no tenía pensado volver a publicar, autopublicarme nada más. Hice el año 67, hice el 68, 69, el 70 y ya quedé contento porque teníamos programas de radio por lo menos para 2 años o 3, con lo cual dije, ya esto está cumplido. Entonces, cuando surgió la iniciativa de la Diputación, pues presenté ese trabajo, pues si me lo publicaban, pues genial, ¿no? ¿Y cuál elegí? Evidentemente el libro que era el más grueso de los 4 que había hecho, el 70, ya que lo pagaban, pues dije, mira, qué bien, ¿no? Y por eso este libro está aquí, pero tiene otros 3 hermanitos que están detrás de él, tiene otros 2 hermanos por delante de él, y yo seguiré escribiendo, y si se puede publicar, se publica, y si no, pues tampoco pasa mucho más. Pero lo importante es que tuve otra oportunidad, ese es el secreto que les voy a contar, y es de poder publicar otro de esos hermanitos de estos libros. Y eso significa que dentro de un mes espero que estén todos ustedes volviendo, no aquí, sino a la Sala Puigson, a ver al siguiente hermanito de estos, de Tal como fuimos, que va a ser del año 1969, y que disfrutemos también de las historias de ese libro, porque de momento solo tengo estos 2 y no tengo perspectiva de sacar ninguno más, salvo que tenga alguna persona que de una manera altruista quiera asumir el coste de la financiación. Pero bueno, yo espero que a través de iniciativas pues públicas pues pueda ir poco a poco sacando los libros adelante y que ustedes puedan seguir comprándolos, leyéndolos y disfrutando. Y nada, simplemente muchas gracias por su atención y bueno, pues espero que os veamos en un mes otra vez. Gracias. Muy bien, Manuel. Tendremos que volver, ¿no? Sí, que volver. Tendremos que volver. Tenemos en el contrato volver, ¿no? No, el siguiente vamos a... He cambiado. Hablamos de sitio, pero más. Sí, gracias. Este ya lo firmarás. Bueno, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena a todos. Hola, ¿qué tal? En las letras, mira, Manolo, Raquel, mi mujer, sí. ¿Cómo estás? Oye, el acto fantástico, ¿eh? Sí, me gusta. Sí. O sea que nos vemos en un mes. Sí. Este fin de
¿Dónde está la venta? Al fondo, a la esquina de ella. Me voy allá y luego vengo acá. No hay problema. De segunda milenio. Eso jeroglífica como... A ver si lo dice, ¿eh? A ver si lo dice el libro. No, pero es que mi segunda milenio fue cuando conocí a la primera. Muchas gracias, Manolo. Espero que lo entiendan mi letra, porque es horrible, pero bueno. Nada, no te preocupes. Enhorabuena. Enhorabuena y nos vemos. Ya tomaremos un poquito más. Venga, hasta luego.